hermano Pastor Abraham, perdón. No te perdono. Nada, pastor. Bien, hermanos, buenos días. Damos gracias a Dios por la bendición que nos está dando de poder ser parte de este servicio. Amén. Y recordando siempre que tenemos que seguir adelante como buenos siervos del Señor. Amén. Quisiera cantar con ustedes un himno también antes de entrar a la palabra del Señor. Este himno es bonito, me gustó. Durante la semana quise cantarlo, pero bueno, se nos fue el tiempo. Vamos a cantar este himno, Majestad 240. Amén. Porque Cristo es el Rey de la Gloria, hermano. Majestad.
que Jesucristo es Rey de Reyes y Señor Amén. de Señores. Qué maravillosas alabanzas, hermano. Amén. Para seguir aprendiendo, seguir conociendo más de la palabra de Dios. En esta mañana tenemos los boletines del estudio bíblico de esta mañana. Hoy estamos empezando una nueva serie de estudios bíblicos titulado El cristiano y la iglesia local. Amén. Así que vamos a estar estudiando el cristiano y la iglesia local en esta mañana. Nuestro hermano José Luis nos ayuda. ¿Qué están los lapiceros? No, están atrás, están los lapiceros. ¿Usted cree, amado hermano, que es importante que los creyentes participemos de nuestra iglesia local? Amén. Amén, sí. Todos somos parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia universal. Amén. Sí, todos somos parte de la iglesia universal, pero existe la iglesia local. La iglesia local de Dios es el cuerpo de creyentes que se reúnen en una determinada zona, en un determinado lugar. Y en esta mañana estamos empezando una nueva serie de estudios titulado El cristiano y la iglesia local. ¿Cuáles son nuestras responsabilidades como miembros de la congregación? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué actividades tiene la iglesia local? ¿Qué música debemos cantar en la congregación? ¿Cómo hacer la obra misionera en la iglesia? ¿Cómo evangelizar como congregación? ¿Cómo entregar nuestras ofrendas a Dios? Todo esto lo vamos a estar estudiando hasta el mes de octubre, hermano. Amén. Así que hay una gran cantidad de información bíblica para poder edificarnos durante todos estos meses. Vamos al libro de Efesios, capítulo 4. Efesios, capítulo 4. Versículo número 1 al 6. Efesios 4, versículo número 1 al 6. Dice la Biblia, palabra de Dios, verso 1. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Vamos a orar. Padre bendito, te honramos en esta hora porque nos das el privilegio, Señor, de poder alabarte, adorarte y bendecirte. Te pedimos, Señor, en esta hora que sea tu Espíritu Santo quien guíe nuestras vidas, nuestras mentes y corazones al estudio de tu palabra. Que podamos aprender los consejos que tienes para nosotros, para que al aplicarlos en nuestra vida diaria vivamos en la plenitud que tú quieres que vivamos en tu Hijo Jesucristo. Te pedimos tu ayuda y tu auxilio, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Cualquier pregunta, hermano, se puede hacer después de la predicación para poder ir de frente con el estudio. Amén. Bien, amados hermanos. Una de las frases más elocuentes de uno de los llamados padres de la iglesia fue el de uno llamado San Agustín de Hipona. Algunos habrán escuchado de Agustín de Hipona. Es aquel que tradujo la Biblia del hebreo y griego al latín y se llamó la Vulgata Latina, porque fue el idioma latín el oficial del Imperio Romano y en aquel momento del catolicismo romano. ¿Ve? Entonces, la única Biblia que se usó durante más de 1000 años fue en el idioma latín, la Vulgata Latina. Y uno de estos padres de la iglesia llamado San Agustín de Hipona dijo una de estas frases: en las cosas necesarias, unidad; en las cosas dudosas, la libertad; y en todas las cosas, el amor. ¿Qué está diciendo este padre de la iglesia? Está diciendo que hay cosas que son necesarias para que los cristianos estemos en unidad. Amén. La doctrina de Dios, la doctrina de Cristo, la doctrina del Espíritu Santo, la doctrina de la venida de Jesucristo el Señor y muchas otras doctrinas son lo que nos une. Amén. La doctrina de la triunidad de Dios son doctrinas que nos unen y son necesarias para vivir en la unidad. Amén.
Pero luego Agustín de Hipona dice, en las dudosas, la libertad. Y eso es a lo que yo me refería cuando les hablaba de la libertad de conciencia. ¿En qué parte de la Biblia dice, no comas el pavo navideño? En ninguna. Pero en tampoco en ninguna otra parte lees que hay que celebrar Navidad. Amén. Entonces, si hay hermanos que desean celebrar la Navidad, gloria a Dios, bien por ellos. Al final la Biblia dice que el que come o bebe lo haga para la gloria de Dios. Y si hay algún hermano que dice que no porque ve en la cara del pavo el diablo y dice, no, el pavo está endemoniado y no se celebra Navidad y que el panetón también. Entonces, si hay algún hermano que no cree que deba celebrar, pues también hay que respetarlo, porque están en su libertad de tomar su decisión. Entonces, en las cosas necesarias, ¿qué tiene que haber? Unidad. Ahí sí no podemos estar siendo intransigentes con la doctrina. Pero en las cosas que no son necesarias, puede haber la libertad. Amén. Libertad de que como no estamos pecando, sea uno o sea otro, uno tiene la libertad de decidir qué hacer y qué no hacer. Pero en todas las cosas tiene que haber ¿qué? Amor. En todas las cosas tiene que haber caridad, porque el amor es el vínculo perfecto de la paz. Amados hermanos, la verdad es que no puede haber una iglesia y no puede una iglesia surgir, no puede una iglesia crecer si es que no vive en la unidad. En esta mañana vamos a estar estudiando este tema, viviendo en unidad. Viviendo en unidad. Acerca de la iglesia primitiva, el libro de Hechos nos dice, en el libro de Hechos 1:14, que todos los cristianos andaban unánimes y juntos esperando el advenimiento del Espíritu Santo. Y el libro de los Salmos nos dice que es hermoso andar juntos y en armonía como hermanos. Salmo 133, versículo 1. Inclusive el Espíritu Santo, cuando descendió en Pentecostés, cuando estaban juntos y en armonía, la congregación estaba reunida en un solo lugar. Hechos capítulo 2, versículo 1. Hermanos, la Biblia nos cuenta que tanta era la unidad que tenían los creyentes en el primer siglo, que inclusive vendían sus cosas. ¿Para qué? Para que los hermanos pobres pudieran también tener algo que comer y que vestir. Hermanos, las primeras congregaciones cristianas también vivían en la unidad. Así que vamos a ver en esta hora la importancia de la unidad en la iglesia local. Porque hermanos, una iglesia que trabaja unida es una iglesia que crece. Amén. No puede haber una iglesia que crezca si es que no hay un trabajo unido, si es que no hay un trabajo mancomunado. Si vemos que en las iglesias hay divisiones, pleitos, contiendas y no hay hermandad, hermanos, esas iglesias están pronto a desaparecer. Tenemos que recordar que tenemos que vivir en la unidad. Pero hay tres aspectos en los que Dios quiere que nosotros vivamos en unidad. Número 1, Dios quiere que vivamos en la unidad en el carácter. Vamos a ver la unidad en el carácter. Número 1, la unidad en el carácter. Efesios capítulo 4, versículo 1 al 6. Dice la Biblia: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Hermanos, para lograr la unidad en el carácter de la iglesia con los creyentes, es necesario que haya primero unidad. No sé si me entienden. Para lograr la unidad en el carácter de la iglesia, es primero que entre creyentes haya unidad. La pregunta es, ¿cómo llegamos a que todos los creyentes vivan en unidad de carácter? ¿Cómo se logra? Número 1, sea humilde. Amén. Amén. Dios quiere que los creyentes aprendamos a ser no pavos reales. Último estuve en que nos habían invitado al zoológico.
Bueno, hay un pequeño zoológico ahí, ¿no? Un pequeño parque nacional que tiene sus animalitos. Y tremendo pavo real, hermano. Bonito, grande el pavo real, sus plumas así. Ustedes han visto cuando el pavo real abre sus plumas, ¿no? Uf, qué bonito, hermano. Y cómo se levanta la pechuga del pavo, ¿no? Y comienza a caminar porque no hay un ave más hermosa que el pavo real. No hay. Por eso le han llamado pavo real. Pero ¿qué pasa cuando el pavo mira sus patas? Se le baja la pechuga, ¿no? ¿Por qué? Porque es la única ave que tiene las patas más feas del mundo. Sí, hermano. Es el ave que tiene las patas más feas del mundo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aunque Dios a uno le haya dado algunas cosas bonitas, también uno tiene defectos y que tiene que reconocerlos, hermano. Así que nadie es perfecto. Amén. Amén. Así que, ¿qué tenemos que ser? Humildes. No se crea más que otros. Romanos capítulo 12, versículo 3. Romanos capítulo 12, versículo 3, mire lo que dice Pablo. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ah, no, yo estoy acá y me tienen que servir los hermanos. Yo estoy para que me atiendan a mí, yo no estoy para atender. ¿Qué? ¿Limpiar el baño? No. A mí póngame a predicar, a mí póngame a recoger ofrendas, a mí denme un cargo, si no, no. Hermanos, Dios quiere que seamos humildes. Amén. ¿Amén? Amén. Todo trabajo en la obra de Dios es digno de hijos de Dios, hermano. ¿Amén? Amén. Todo trabajo en la obra de Dios es digno de hijos de Dios. Por eso dice, nadie tenga un concepto más alto de sí que el que debe de tener. No es que yo vea a mi hermano, a mi hermana y diga, uy, mi hermano es pobretón. Así es mi hermano, uy, no tiene que comer a las justas. Ya pues le invitaré a comer, pues me ganaré la bendición. No, hermano. O algunos están por ahí mirando, ¿no? Como si la iglesia fuera un desfile de modas. A ver con qué corbata vino el pastor esta vez. A ver si no tiene, y si no tiene le rajamos pues al pastor, ¿no? O ver el hermano qué camisa usa. Uy, ya 4 domingos la misma camisa, pobrecito el hermano. Hermanos, no estamos en la iglesia para tener conceptos más altos del que debemos de tener. ¿Y qué dice Jesucristo? Siervos inútiles, porque lo que tuvieron que hacer, lo han hecho. Ese es el concepto que tenemos que tener. Siervos inútiles, porque lo que Dios nos manda hacer, eso hacemos. ¿Cómo? ¿Usted quiere ser un siervo útil? ¿Amén? ¿Cómo se llega a ser siervo útil? Haciendo más de lo que le piden. Por ejemplo, si alguien le dice, hermanito, por favor, barra la iglesia. Ese hermano va y barre. ¿Qué fue? Siervo inútil. ¿Por qué? Pues sí barrió. Porque hizo lo que tenía que hacer. Pero si este hermano agarra, barre, trapea, encera, ordena las sillas y limpia todas las sillas, ¿qué es? Siervo útil, porque hizo más de lo que se le pidió. Así que todos somos ¿qué? Siervos inútiles, porque lo que te piden eso haces nomás, no haces más. ¿Amén? ¿Hacemos o no hacemos eso? Sí, hacemos todos eso, hermano. Por eso dice, nadie tenga concepto de sí más alto del que debe tener. Hay que ser humildes, hay que ser como Jesucristo, Mateo 11:29. Aprendid de mí que soy manso y humilde de corazón. Porque, ojo, no está en la postura. Quiero que entienda. No está en la postura. Hay hermanos que caminan bien erguidos, pero son humildes. No está en la forma que caminen. No, yo soy humilde porque camino así. ¿Qué pasó, hermano? ¿Le ha dado tortícolis? ¿Tiene algún problemita? No, hermano, es que yo soy humilde. Uno puede caminar jorobado y ser orgulloso, porque presume de su humildad. ¿Amén? Amén. Ya presumiste de tu humildad, ya no eres humilde, ya eres un orgulloso. Entonces no está en la forma como camines. Jesucristo dice, está en el corazón. ¿Amén? Porque los fariseos, ¿qué hacían? Soy humilde. Miren, soy bueno. Voy a dar mi
mi caridad a este pobre hombre. Toma, pobre hombre. Foto, para el Face, dice, ¿no? Dando ofrenda al pobre. Eso sí no lo hacían los fariseos. Sí, hacían los fariseos. Y quería, dice la Biblia, que se les toque ¿qué? Trompeta. Tarararán, tarán, el rabino fariseo fulano de tal viene a dar su ofrenda. Todos. Y cuando ayunaban, ¿qué hacían? Mañana ayuno. Oh, el rabino ayuna. ¿Y cómo ponía? El próximo domingo de ayuno. ¿Y cómo ponía su rostro? Vasito de agua. Estoy en ayuno. Como un hermano que cuando un día acabó el culto comienza a caminar por las ollas de la comida y comienza a ver las ollas de la comida así. Comienza a ver. Es que en esta iglesia vendían comida afuera, pues, ¿no? Y este hermano comienza a ver así. Y sale el pastor y le dice, hermano, no tiene para comer, le invito, hermano. Un platito. No, pastor, gracias. Estoy en ayuno. Y si está en ayuno, ¿por qué no está en la iglesia orando? ¿Por qué hace acá mirando las ollas? ¿Qué quería hacer? Presumir. Quería presumir. Porque él quería que le pregunten, hermano, ¿por qué no come? Estoy en ayuno, hermano. Si uno está en ayuno, se mete a la iglesia y ora. No tiene por qué estar afuera ahí mirando, ¿no? Amén. Amén. Pero esos eran los fariseos. Hermanos, ellos eran humildes, pero no de corazón, de careta. Tenían su careta grande ahí, ¿no? Para decir que eran humildes. Jesucristo dice, aprended de mí, que soy manso y humilde, pero de corazón. Amén. Amén. Hay que considerar a otros mayores que uno mismo. Miren lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 3. Filipenses capítulo 2, versículo número 3, la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera, nada hagáis por contienda. Bien, hermano, ¿quién quiere barrer? Yo, pastor, yo quiero barrer la iglesia. ¿Por qué? Porque saben que esa semana se escogen presidente de jóvenes. ¿se da cuenta, no? ¿Quién quiere limpiar el baño? Yo, pastor. Porque sabe que esa semana es la sesión anual y hay que escoger nuevos líderes. ¿Se da cuenta, no? Entonces dice, no hagáis nada por contienda o por vanagloria. Es una palabra compuesta en el idioma español. Vanagloria. O sea, esa gloria, ¿cómo es? Vana, es vacía. Porque la única gloria que tenemos que darle es a Dios Todopoderoso. La Biblia dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Todo es para Dios. Y la gloria únicamente se la debe llevar Dios. Y dice la Biblia, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a Él, a Él mismo. Hermanito, Dios le bendiga, hermanita, Dios le bendiga. Le respeto, le amo mucho en el Señor. Claro, ¿por qué? Porque es mayor. Es mayor. O sea, usted tiene, por más líder, pastor y quien sea usted tiene que reconocer que los demás son mayores que usted. ¿Amén? Sí. Allí está el secreto de la humildad. Que por más que usted se devore libros de libros y lea y sepa y conozca y que soy seminarista y que yo soy graduado y del alma me han mandado mi diploma, todo del alma le habrán mandado, pero del cielo no me han mandado nada. ¿Amén? Amén. Hermano, esto no es cuestión de que yo agarro, leo y conozco. Puedes conocer cuánto das a tu iglesia local. Cuánto apoyas a la iglesia local de lo que estás aprendiendo. Amados hermanos, quiero que entendamos en esta mañana la importancia de la humildad. No puede haber unidad en el carácter de la iglesia hasta que los hermanos no entiendan que los demás son mayores que uno mismo. ¿Amén? No puede haber unidad en el carácter de la iglesia hasta que la iglesia no aprenda a ser mansa y humilde de corazón como Jesucristo. No puede haber unidad en el carácter de la iglesia hasta que la iglesia no entienda que los otros son mayores que uno mismo. No puede haber unidad en el carácter de la iglesia si no nos soportamos con paciencia. En el libro de Efesios capítulo 4, versículo 2. Efesios 4:2 dice la Biblia, con toda humildad y mansedumbre. Humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor. En amor. Las preguntas van al final de la predicación.
para poder contestar. Dice, soportándoos en amor, amados hermanos. Colosenses capítulo 3, versículo 13, dice la palabra de Dios en Colosenses 3:13. Soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, vaya a su pastor. Así dice. No, vaya el hermano y pide perdón. Si uno tuviera queja contra otro, vaya a su hermano. No dice, si alguno tuviera queja contra otro, vaya a su pastor y los dos agarren a palazos. No dice eso. Dice, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera como Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros. Hermano, hermana, su comentario en esa ocasión, usted recuerda esa ocasión que usted me dijo esto y esto, me ofendió. Y le voy a disculpar y usted perdóneme si le he ofendido. Amén. Eso es lo que Dios quiere, que solucionemos. Porque cuando los problemas no se solucionan en la iglesia y los hermanos viven peleándose, que el hermano no me saludó, que el pastor se pasó de largo, que el diácono fulano y tal, y que tal así, que tal así, y no se habla cara a cara, no se soluciona, eso va a ir creciendo, 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 y va a terminar explotando. Por eso. Amén. Y después vienen las divisiones. Después vienen los problemas, vienen los pleitos en las congregaciones. Porque cuando tuviste que hablar, no lo hablaste. Y después viene el tiempo, pastor, yo no sé por qué la hermana no me habla. A ver, vamos a reunir con la hermana. Hermana, ¿qué pasó usted? No, pastor, es que la hermana en el año el 25 de diciembre del año de 1983, yo recuerdo que la hermana se pasó de largo y no me saludó. O sea que desde 1983 usted está peleada con la hermana. ¿No entiendes? Y recuerda, ¿y qué hora fue, hermana? Fue a las 4 de la tarde y tenía una chalina morada. ¿Y es la que tú estás viendo? Sí, hermanos. Entonces, mire hasta dónde llegan esos problemas, hermano. Por eso dice, si alguno tuviera queja contra otro, perdone. Perdone. Hermano, hermana, me ofendió, dijo esto, me molestó, me incomodó. Su broma no me gustó. Hermano, lo perdono. No me gustó, perdóneme si le incomodé también. Hermanos, tenemos que solucionarlo de la manera como Dios quiere que lo solucionemos. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 6. 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 6. Dice la Biblia, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y el dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad. Hermanos, ¿cómo vamos a llegar a ser pacientes? A soportarnos por medio del crecimiento espiritual. Mientras usted no esté más en comunión con Dios, usted no va a ser paciente. Usted no va a poder perdonar a sus hermanos. No va a aprender a pedir perdón. ¿Amén? ¿Qué tenemos que hacer? Perdonar como Cristo nos ha perdonado. Perdonar con amor a nuestros hermanos. Eso es madurez de carácter de la iglesia. Eso es unidad en el carácter de la iglesia. El perdón, la humildad, la mansedumbre, el soportarnos unos a otros. Efesios capítulo 4, versículo 32. Efesios 4:32, la palabra de Dios nos dice de manera maravillosa en esta mañana. Efesios 4:32 dice la Biblia, que es palabra de Dios. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hermanos, qué maravilloso es esto. Recordar que Cristo nos ha perdonado y de esa misma manera tenemos que perdonar a los hermanos que nos han hecho un daño. En el libro de Mateo capítulo 18, versículo 1 y 2, nos da los pasos del perdón en la congregación. Mateo capítulo 18, versículo 1 y 2, dice la Biblia: en aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Qué le estaban diciendo? Señor, acá hay 12. Danos un nombre. Cuando estemos en el cielo, ¿quién tiene la corona más grande? Eso es lo que estaban diciendo. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? O sea, querían saber que de los 12, uno de ellos era el mayor. ¿Y qué quería escuchar Pedro? Yo, Pedro, ¿no? ¿Y qué quería escuchar Juan? Yo, pues si yo soy con mi hermano, los dos, a la derecha y a la izquierda, ¿no?
¿Qué quería escuchar Andrés? Así todos se peleaban, hermano, por saber quién era el mayor. Y mira lo que Jesús dice, verso número 3. Y verso 2. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y le dijo: de cierto os digo que si no volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de Dios. O sea, ¿qué le está diciendo? Si su carácter no es como el de un niño, ni siquiera van a entrar al cielo. ¿A qué se refiere Jesucristo cuando dice que nuestro carácter tiene que ser como el de un niño? Puro, sincero, ¿qué más? Crédulo, sin malicia. ¿Un niño es crédulo o no es crédulo? Sí, un niño es crédulo. Porque tú le dices a un niño: hijito, cuando venga del trabajo te prometo que traigo un cohete interespacial. ¡Ah! Ese niño se imagina, ¿no? Mi papá va a traer un cohete interespacial. ¿Se lo creyó o no se lo creyó? Sí. Lo mismo usted debe hacer con la palabra de Dios. Cuando usted lea la Biblia y la Biblia dice: aunque ande por valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, usted diga: Señor, lo creo, como un niño. Amén. O sea, las promesas de Dios son maravillosas, son para nosotros, son fieles, son grandes. Un niño, usted tiene que tener ese carácter de un niño. Niños en la malicia. Amados hermanos, mire el versículo número 15. Versículo número 15. Versículo número 21. Entonces Pedro se le acercó después de que Jesús les habló de cómo debía perdonarse un hermano. Y dice: entonces Pedro se le acercó y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Entonces Jesús le dijo: te digo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Alguien podría decir: bueno, 70 veces 7, 7 por 70, 140, ¿no? No, 490, ¿no? ¿No? Sí, 490. Entonces, alguien dice: ya, nadie te va a estar molestando 490 veces al día, ¿no? Entonces, tal vez que cuando tú digas: ya, 499 y se va, ya no te molesta. O 469, ya no te molesta. Si alguien dice: ah, ya, casi pásala. No. Algunos dicen: entonces nadie te va a molestar 490 veces, así que tienes que perdonarle siempre. Pero lo que Jesús estaba queriendo decir aquí es un eufemismo, es una exageración, es una hipérbole, es una hipérbole. O sea, está haciendo una exageración, porque el número 7 era perfección, era la plenitud. Y 70 veces 7 es 7 multiplicado por 10 y por 7 más. O sea, imagínese que perfectamente hay un vínculo perfecto de perdón en el que tú nunca vas a poder negar el perdón a nadie. ¿Amén? O sea, tiene que llegar ese vínculo perfecto del perdón en el que nunca debemos de negar el perdón a nadie, ni nunca debemos dejar de pedir perdón a alguien. ¿Amén? Eso es lo que Jesucristo quiso decir. Así que, hermanos, número 1, si queremos alcanzar unidad en el carácter, ¿qué necesitamos? Ser humildes, perdonar con amor, no creernos más que otros, soportarnos unos a otros. ¿Amén? Cuando los creyentes actúen de esta manera, van a crecer en el carácter. Si aplicamos esto a nuestras vidas, creceremos como una sola iglesia, trabajando para el Señor. Amén. Número 2, tenemos que buscar la unidad en los proyectos. Número 2, tenemos que buscar la unidad en los proyectos. Número 2, buscar la unidad en los proyectos. Bien, dice la Biblia en el libro de Hechos capítulo 4, versículo 28 y 29. Hechos capítulo 4, versículo 28 al 29. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Hechos 4, 28 y 29. Dice: para hacer con tu mano y tu consejo, como había antes determinado que sucediera. Verso 29. Ahora pues, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo, valentía, hablen tu palabra. Amados hermanos, tenemos que encontrar la unidad en los proyectos.
¿La iglesia tiene proyectos o no? Sí. Claro. Tenemos actividades que tenemos que realizar. Una de ellas, por ejemplo, es el evangelismo. Y cuando hay evangelismo, los creyentes tenemos que orar juntos para predicar. Amén. Evangelismo no es cuestión de un grupito. ¿Cuántos están en el ministerio de evangelismo? 2 hermanitos. ¿Y los demás? No evangelizan, no predican, no comparten de Jesús. No, todos tenemos que evangelizar. Amén. Todos. El ministerio de evangelismo se encarga de ¿qué? De estructurar un programa. El ministerio de evangelismo se encarga de ¿qué? De ver los lugares donde evangelizar. Pero toda la iglesia tiene que hacerlo. Amén. Todos los creyentes tenemos que evangelizar. Y como creyentes unidos tenemos que orar para poder evangelizar. En Hechos capítulo 4, versículo 27, habían prohibido a Pedro y a Juan predicar en el nombre de Jesús. Y cuenta la historia bíblica que cuando ellos se acercaron ante la congregación con toda la iglesia, Pedro y Juan se pusieron a orar para poder evangelizar. No solamente se ponían a orar para evangelizar juntos, la iglesia en unidad salía a predicar juntos, hermano. Toda la iglesia en unidad salían a predicar. En el libro de Marcos capítulo 16, versículo número 19 y 20. Marcos 16, versículos 19 y 20. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Marcos 16, 19, 20. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Amados hermanos, la iglesia unida debe orar para evangelizar, pero la iglesia unida debe salir a evangelizar. Amén. Amén. La iglesia unida debe salir a predicar, debe salir a evangelizar. No es cuestión de los líderes, es cuestión del pastor, que ellos vayan a evangelizar. No, todos los creyentes. Si queremos unidad, tiene que haber unidad en los proyectos. Salimos, todos salimos. Si ayunamos, ayunamos todos. Como les digo, el próximo domingo hay servicio de ayuno. Pero si alguien no puede ayunar por razones médicas, no quiere decir que no pueda orar. Amén. Sí puede orar, aunque de repente no ayudar, pero sí puede orar a Dios. Y puede estar con nosotros participando de un tiempo de oración también en este ayuno. Amén. Amén. Así que, amados hermanos, miren la importancia de ser unidos en los proyectos. Hermanos, evangelismo, 2, 3, y los demás en su casa durmiendo por ahí, nadie hace nada. ¿Ve? Eso no es unidad en los proyectos. Hermanos, ayuno, 2, 3, 4, 5, nadie más, los demás se desaparecieron, nadie más viene, no se acuerda. Vigilia, el pastor, el esposo y Yadir, nadie más. Y él se quedó dormido. ¿No? Y Yadir se duerme encima de él. ¿Se da cuenta o no? Hermanos, ¿qué necesitamos? Unidad. Unidad en los proyectos. Todos los programas que tenga la iglesia, todos tenemos que estar, tenemos que motivar, tenemos que poner fuerza para que nuestra iglesia crezca. Amén. Amén. Es de nosotros, es para nosotros, porque ellos entendían, los primeros creyentes entendían que había una orden: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. No solamente tiene que haber unidad en el evangelismo, tiene que haber unidad en las misiones. Pregunta: ¿cuántos están dando su ofrenda misionera? ¿Cuántos estamos dando una ofrenda misionera? Porque si hay cultos misioneros, es para dar ofrenda misionera. Es para que usted diga: de todo el mes algo voy a ahorrar, y lo que he ahorrado voy a dar mi ofrenda, porque es para apoyar la obra de Dios fuera de mi iglesia local. ¿Cuántos estamos apoyando la ofrenda misionera? Hermanos, los creyentes unidos apoyan misiones. Por ejemplo, en el libro de Hechos, capítulo 14, versículo 24 y 28, cuenta la historia bíblica de cómo Pablo y Silas regresaron a su iglesia local allá en Antioquía. Vamos a Hechos capítulo 14. Hechos capítulo 14, versículo 28. Perdón, versículo 24-28.
Dice la Biblia, y pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalía, y de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Hermanos, ¿qué iglesia comisionó a Pablo y a Silas? A Pablo y a Bernabé. ¿Qué iglesia los comisionó? Su iglesia de Antioquía, su iglesia local. Así que, pregunta, ¿quién comisiona pastores? Iglesia local. La iglesia local. Amén. La iglesia local comisiona misioneras, comisiona pastores. Es la iglesia local. No es el pastor. No es que yo agarre y digo, bien hermanos, aquí está el misionero, acá está el hermano Jonathan, lo vemos del misionero. Pero la iglesia no sabe ni quién es, ni por qué vino, ni cuándo vino, ni qué va a hacer. ¿Se da cuenta o no? Entonces es la iglesia la que debe saber qué misioneros es la que la iglesia va a coberturar. ¿A qué iglesia va, o a qué lugar va a enviar? Es la iglesia la que está llamada, ¿a qué? A darle cobertura a nuestros misioneros locales. ¿Amén? Así que ¿quién establece pastores, ministros? ¿Quién establece misioneros? ¿El seminario? La iglesia. A veces sale el hermano del seminario, pastor. No es pastor, porque la iglesia no lo ha puesto de pastor. Si algunos creen que los seminarios votan pastores. No, los seminarios votan hermanos preparados para cubrir cualquier área espiritual. Pero los pastores los establece la iglesia. Amén. ¿Amén? Los misioneros los establece la congregación. Así que, amados hermanos, no solamente es en cuestión de enviar líderes, la iglesia tiene que estar unida. Si nosotros sabemos que hay un buen hermano que desea hacer la obra de Dios, ¿cómo le vamos a impedir que salga a hacer la obra de Dios? Si hay un hermano que dice, hermanos, yo quisiera ahora irme de misionero, no sé, a Breña, que no hay una iglesia bautista. Me quiero ir a Jesús María, que no hay una iglesia bautista. A Lince, que no hay una iglesia bautista. Hermanos, hay muchos lugares en estos distritos que no hay una iglesia bautista. Y si hay un hermano, un joven que quiera ir, ¿por qué le vamos a negar el privilegio de ir? Amén. ¿Amén? Amén. Así que cuando digan eso, todos en unidad, ¿qué tenemos que decir? Votamos a favor. Amén. Vaya hermano, con nuestra bendición. Amén. Amén. Pero hay iglesias donde todo llevan a debate. Todo, hermano. Sale el hermano de misionero. A ver, hermano, vamos a ver. ¿Y por qué quiere salir usted? ¿Cuántas veces? ¿Y por qué? Y tal, y tal. Y hasta para un clavo, hermano. Hermanos, hay que mandarle a nuestro misionero, mandarle 50 soles para que pueda hacer unos arreglos en la iglesia. Y te se levanta el hermano. A ver, pastor, hay que votar si es que vamos a comprar clavos. ¿Y qué marca de clavos? Y si foco, ¿qué marca de foco? Hermanos, eso es una pérdida de tiempo. ¿Amén? Hay cosas donde la iglesia sí debe de votar. Hay cosas porque la iglesia es democrática. ¿Amén? La iglesia la dirige el Señor a través de sus líderes por medio del voto de la congregación. Pero hay cosas en las que no debemos discutir y pasar días de días, años de años. Por ejemplo, un hermano se bautiza entre nosotros. Tenemos que recibirlo de miembro. Pero para ser miembro, ojo, el pastor no lo decide. ¿Quién decide la membresía de un hermano? La iglesia. Así que si ese hermano ya se bautizó entre nosotros, ya recibió formación con nosotros, ya tiene la enseñanza con nosotros, ¿qué es lo más lógico? ¿Que la iglesia cómo vote? ¿A favor? Pues no. Claro, si ya recibió discipulado, se bautizó con nosotros, está con nosotros, ¿por qué? ¿Quién tendría que votar en contra? Nadie, pero siempre hay uno por ahí, ¿no? A favor, 99. En contra, 1. Siempre hay uno por ahí que trata de buscar. Pero a ese uno, saliendo, todos lo agarramos y le damos un fuerte abrazo en el Señor. Amén. Le damos un fuerte abrazo en el Señor. Mi hermano, te amamos, sigue adelante. Porque eso es justamente lo que les decía al comienzo. No podemos estar mirando, uy, mira, este votó a favor, uy, este votó en contra. Uy, no, ni le salude después. Así son los problemas en las congregaciones, hermano. Tenemos que evitar esas cosas en la casa de Dios. ¿Amén? ¿Amén? Amén. Así que, amados hermanos, hay que entender esto. ¿Por qué ser mezquinos con nuestros pastores, con nuestros líderes? ¿Por qué ser mezquinos con nuestros misioneros? Cuando tengamos misioneros, si hay un misionero que diga, hermano, necesito esto para hacer esto en la obra de Dios, ¿por qué vamos a estar diciendo,
¿Y por qué necesita tanta plata? ¿Y por qué esto es así? ¿Y por qué esto es así? Claro, cuando hay cosas que ya son raras, ahí sí se tiene que hablar y decir, esto es así, 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 ¿verdad? Pero si todo es limpio, todo es legal, ¿por qué vamos a ser mezquinos? Si podemos darle a un misionero 1000 soles, ¿por qué le vamos a dar 500? ¿Amén? Amén. Si podemos darle a otro misionero 800 soles, ¿por qué vamos a darle 400? Hay que darle lo que los siervos de Dios necesitan, hermano. ¿Por qué las iglesias crecen? Porque aprenden a hacer misiones. ¿Por qué las iglesias crecen? Porque, hermanos, porque estamos más preocupados por los de afuera que por nosotros mismos, y eso es bendición de Dios. Porque estamos cumpliendo el mandamiento de Dios, ir por todo el mundo, y aunque nosotros no vamos, estamos apoyando a los que fueron para que sigan la obra de Dios. Por eso Dios bendice las congregaciones, por eso Dios bendice las iglesias locales. Tenemos que estar unidos en evangelismo, tenemos que estar unidos en misiones. Pregunta, ¿separas ofrenda misionera todos los meses? ¿O de vez en cuando? Uy, justo se me fue el gas, estos 50 soles de mi ofrenda misionera. Señor, perdóname, yo también no estoy misionero ahorita, ¿no? Y va y se compra el gas. No, hermano. Separe su ofrenda misionera, porque Dios lo va a bendecir. ¿Amén? Amén. Tiene que haber unidad en las metas eclesiásticas. Hermanos, no sé cuántos ya estamos orando por un terreno. Amén. Dos nomás, los demás. Esta es la cuestión de la unidad. ¿Cuántos vamos a estar orando por un terreno, hermano? Amén. Amén. Necesitamos un terreno ya acá, hermanos, en Pueblo Libre. Necesitamos un terreno ya acá y en este mismo lugar cercano, hermano, cercano, para poder abarcar estos lugares. Porque yo estoy seguro, hermano, que cuando esta iglesia siga creciendo, vamos a enviar misioneros a Breña, Jesús María, Lince, San Isidro, Miraflores, donde no hay. Y estoy seguro que Dios nos va a bendecir, hermano. ¿Y sabe por qué nos va a bendecir? Porque estamos obedeciendo a Dios, evangelicen, prediquen, establezcan. Hay creyentes en muchos lugares donde no hay una iglesia cercana y se van a otras denominaciones porque no hay una iglesia cercana bautista. Pero hermanos, necesitamos hacer llegar la sana doctrina. Amén. Amén. Necesitamos hacer llegar la sana doctrina. Y estoy seguro que cuando esta iglesia tenga 1000, Gloria a Dios. Amén. uy, cuando esta iglesia tenga 1000, Amén. Gloria a Dios. vamos a seguir enviando misioneros, hermano. Y estoy seguro que esta pequeña iglesia va a retumbar. Y ya está retumbando, hermano. Está retumbando los cimientos de todo Pueblo Libre. ¿Por qué? Porque somos la primera iglesia bautista por toda esta zona, hermano. Son casi 8 distritos donde hay iglesia bautista. Y somos la primera iglesia que está aquí. Hermano, independiente, bautista independiente, que tiene que demostrar, hermanos, que queremos servir a Dios y evangelizar donde Dios nos llama. Amén. Y eso no es para gloria humana, eso no es para gloria de la iglesia, eso es para la gloria de Dios, hermano. Amén. Para la gloria de Dios. Y no es que esta iglesia sea mejor que otras, no, hermanos. Hay hasta otras iglesias que son mejores que nosotros, pero nosotros queremos también servir a Dios. Y queremos, con lo poco que tengamos o con lo mucho, darle lo mejor al Señor, hermano. Amén. Eso es unidad en las metas. Si hay que comprar un proyector, todos disponemos nuestras ofrendas para comprar un proyector. Si hay que levantar un templo, hacemos un templo. Si hay que buscar un terreno, buscamos un terreno. Amados hermanos, yo no soy muy de acuerdo, no estoy mucho a favor de hacer actividades en la congregación, ¿no? Porque después ya vienen los problemas y los pleitos y que si se hace pollada, el hermano dice, ay hermana, me llegó una ala, ¿no? Y el otro, ay hermano, que yo me comí la pata del pollo porque yo pensé que me iban a dar esto. Y ya comienzan los pleitos y los problemas, porque a mí me dio molleja y al otro sí le dio pecho. ¿Se da cuenta o no? Entonces, para evitar eso, hacemos lo que la Biblia dice, ofrendas. Amén, ofrendas. O sea, ofrende. Recuerde, la generosidad. Entonces, en vez de estar haciendo actividades, mejor hay que ofrendar bien a Dios. Lo que usted pueda, conforme cada uno propuso en su corazón. Dé al Señor, hermanos. Dios quiere una iglesia unida. Amén. Amén. Y la bendición de la iglesia siempre va a estar en la unidad. Y número 3, aquí acabamos. Unidad en la doctrina. Aquí acabamos, hermanos. Unidad en la doctrina. Hermanos, en la iglesia tiene que haber unidad en la doctrina. ¿Y por qué? Porque Dios establece a sus ministros. Amén. ¿Quién establece ministros? La iglesia local.
Pero la iglesia local es la voz de Dios. Amén. Amén. La iglesia local es la voz de Dios. La Biblia dice en Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12, Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, maestros, pastores y evangelistas, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para el crecimiento del cuerpo de Cristo. Amados hermanos, Dios constituye ministros en sus congregaciones con el propósito de que la iglesia, ¿qué? Crezca. Por eso, ¿hasta cuándo debemos tener un pastor? Siempre. ¿Por qué? Porque nunca llegaremos a ser perfectos. Ah, claro. ¿Amén? Entonces, necesitamos de pastores. ¿Por qué? Porque tenemos que seguir creciendo en la palabra de Dios. Y los pastores, ministros, evangelistas, maestros, porque ya no hay apóstoles ni profetas. Bueno, sí los hay, pero todos son mentirosos y falsos, ¿ya? Pero los evangelistas, los maestros y los pastores están puestos en las congregaciones. ¿Para qué? Para que la congregación, amados hermanos, crezca en el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso, uno de los requisitos, no es primordial, pero uno de los requisitos es que los pastores sean maestros de la palabra de Dios. 1 Timoteo 3. Si un pastor no es maestro de la palabra de Dios, no puede ejercer bien el pastorado. ¿Por qué? Porque no está nutriendo la congregación de la palabra de Dios. Hermanos, debemos mantener la unidad en la sana doctrina. En Efesios capítulo 4, versículo número 13 al 15. Efesios capítulo número 4, versículo 13 al 15. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Amados hermanos, tenemos que tener unidad en la sana doctrina. ¿Amén? Amén. Evitar ser llevados por cualquier doctrina extraña. Ya está en la casa el hermano, tocan la puerta. Buenas, ¿no quisiera ser usted testigo de Jehová? No, yo soy bautista, mira esas cosas. Pero usted sabía de que Jesús no es Dios. Ah, ¿no? ¿Y por qué? A ver, pase a mi casa, venga a explicarme. Nunca más lo vamos a ver. ¿Eh? O agarre y dice: sí, dijimos usted. ¿Usted sabía que hay una diosa madre? Pues no sabía, dice. Ahora sí, ya vas a ver que hay la diosa madre, ¿no? Y bueno, ¿cuánta doctrina falsa, engañosa? ¿Cuántas cosas, hermanos? Nosotros tenemos que evitar mantener relaciones con falsas doctrinas. ¿Amén? Tenemos que evitar saludar a los que tienen falsas enseñanzas e invitarles a nuestra casa a enseñar. ¿Por qué? Porque no tienen la doctrina de Cristo. Tenemos que aceptar la doctrina de la iglesia local de Dios. ¿Amén? ¿Qué significa aceptar la doctrina de la iglesia local de Dios? Estar sujetos a la autoridad de la iglesia local de Dios. Significa que esta iglesia tiene una doctrina. ¿Amén? Y cuando uno es miembro de esta iglesia, uno dice: acepto esta doctrina. ¿Por qué? Porque es miembro de la iglesia. Si a alguien no le gustó, alguien puede decir: bueno, no me parecen algunos puntos, me voy a una iglesia que comparta lo que yo creo. Pero si usted está de acuerdo con esta doctrina y se sujeta a la autoridad de la doctrina bíblica de la iglesia local de Dios, hermanos, qué maravilloso es cuando hay unidad. ¿Amén? Cuando hay unidad, no cuando hay división. Ah, bueno, el pastor dice que Jesús no es Dios, o el pastor dice que Jesús es Dios, yo creo que no es Dios, pero igual quedo ahí. No, pues eso ya no es unidad. O uno comienza a descubrir: ah, mira, Jesús viene en septiembre. Uy, ya, y comienza a hablar por aquí: hermano, ¿sabes que Jesús viene en septiembre? ¿Eso qué es? Ese es un lobo vestido de oveja metido en la congregación para dividir. ¿Amén? Tiene que haber, ¿qué? Unidad en la sana doctrina. Miren lo que dice Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 42. Dice la palabra de Dios: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión de los unos con otros, en el partimiento del pan,
y en las oraciones. Hermanos, ¿cómo estaban los discípulos? Perseverando en la doctrina de los apóstoles. Los primeros creyentes no eran arrastrados por las doctrinas falsas. Estaban firmes en lo que los apóstoles les enseñaban. Vivían en la unidad, estaban seguros de lo que habían creído y en quién habían creído. Tenían la sana doctrina, tenían celo por la sana doctrina. ¿Usted recuerda a Pablo? 2 de Corintios 11:2. Os celo como una virgen desposada con Jesucristo. Hermanos, tenemos que tener celo de la sana doctrina. Si escuchamos por ahí algo que es contrario, la salvación se pierde. No, es mentirosos y engañadores. ¿Que tengo que vender hasta mi casa para darlo a la iglesia? No, es mentira. ¿Que tengo que pactar con Dios? ¿Que tengo que decretar? Decreta, confiesa, ata, desata, amarra, desamarra. Decláralo. Esas son doctrinas paganas y demoníacas, hermano. ¿Amén? Amén. Usted tiene que estar alerta, así, con sus orejas grandes, así, ti, 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 reconociendo que las falsas doctrinas y exhortando y reprendiendo a los hermanos que tienen falsas doctrinas, hermano. ¿Amén? Cuando escuchamos a un hermano que tiene una falsa doctrina, inmediatamente hablar con ese hermano y buscar que se arrepienta. Pero si ese hermano sigue en esa falsa doctrina, falsa enseñanza, ahí tenemos que llamar ya a las autoridades de la congregación. ¿Por qué? Porque las autoridades de la congregación tienen que ver esa situación, porque esa falsa doctrina puede comenzar a propagarse, hermanos. Hay muchas iglesias que se han dividido por falsas doctrinas, hermanos. Ay, descubrí que ahora hay que guardar sábado, hermanos. Todos guardamos sábado, ¿ah? Y ya comienza. No, domingo, no, sábado. No, mejor lunes. El flojo, miércoles mejor. Y así se dividió la iglesia. ¿Por qué? Por una falsa enseñanza. ¿Amén? Amén. Así que tener cuidado y cuidar a la congregación de las falsas doctrinas. Amados santos de Dios, la unidad es importante para que como iglesia crezcamos. Y tenemos que enfrentarnos a la presión del mundo y a la maldad del pecado. Hermano, ¿dispone hoy usted su vida para vivir en la unidad del carácter? ¿Dispone hoy usted su vida para vivir en la unidad de los proyectos y en la unidad de la sana doctrina con sus hermanos en Jesucristo? Hermano, usted hoy decide apoyar a su iglesia local viviendo en unidad. Vamos a orar en esta mañana. No hay preguntas, ¿no? Después, oramos en esta mañana.